sobre todo en el contexto, digamos, de demencia, que es su campo de aplicación como más inmediato, más estudiado, pero la verdad es que a la fecha seguimos sin una definición, digamos, universalmente aceptada. Esta, por ejemplo, que propone que se trata de un concepto funcional, pero en realidad es altamente abstracto, es decir, no está muy bien definido, pero bueno, propone que la actividad cognitiva repetida, la actividad cerebral, en particular la cognitiva, y continua, de alguna manera protege al cerebro del déficit funcional que produce el daño cerebral, o sea, ahí nos referimos a cualquier tipo de lesión, las enfermedades o el envejecimiento, ¿no? Y a eso se refiere, digamos, todas las definiciones que van a encontrar por ahí se relacionan un poco con lo mismo, aunque hay algunas definiciones que hablan simplemente de la discrepancia entre que hay entre las lesiones cerebrales y las manifestaciones clínicas. Ahorita vamos a ver que en realidad eso tiene que ver con la evidencia de dónde surge el concepto de reserva cognitiva, pero en realidad no lo define adecuadamente. Pero para fines prácticos, de alguna manera la actividad cerebral continuada a lo largo de toda su vida, pues parece proteger de distintas lesiones cerebrales en general y por supuesto también del envejecimiento. Quizá una de las partes más criticables y más indefinidas precisamente es este asunto de la reserva cognitiva. Adelante les voy a hablar de dónde surge como tal, pero bueno, quizá el concepto de reserva, que parece como sugerir algo que tenemos ahí que no utilizamos y que de alguna manera tenemos precisamente de reserva para después utilizar, no sea lo más adecuado. Pero bueno, es un término que ya se utiliza coloquialmente. ¿Por qué no es lo más cercano? Porque en realidad no es que tengamos ahí algo que no utilicemos, más bien es el hecho de que la actividad continua parece de alguna manera mejorar el rendimiento cerebral. Entonces, por esas razones que continuamente se hace la analogía con la actividad muscular, que es uno de los pocos, de alguna manera, pues otros tejidos o órganos, que la actividad continuada, pues de alguna manera lo mejora, lo fortalece, ¿no? En otros órganos, por ejemplo, pues más bien hay evidencia de que el uso excesivo o continuado, pues más bien desgasta como tal o disminuye mucho el rendimiento de los órganos. En el caso del músculo y del cerebro, pues parece ser al contrario, ¿no? Que el uso parece de alguna manera mejorarlo e incluso protegerlo, ¿no? Del daño. Eso es quizá lo más interesante de la reserva cognitiva. Un aspecto también muy relevante a resaltar es precisamente que la reserva cognitiva y este efecto protector que tiene, una de las características que permiten diferenciarlo de conceptos que pueden estar relacionados como es la neuroprotección, es que este efecto de prevención o de protección se ejerce mucho tiempo después, ¿no? En el modelo, digamos, más clásico que conocemos de la reserva cognitiva, en donde una persona, no sé, que ha tenido una alta escolaridad y que se ha involucrado en actividades cognitivas durante toda su vida, pues de alguna manera eso le disminuye el riesgo de padecer demencia, pues cuando esté por arriba de los 65 años. Esa característica lo diferencia de un proceso de neuroprotección como hemos visto en las clases pasadas, porque en el concepto de neuroprotección estamos hablando de la protección, de la prevención a corto plazo. Y aquí hablamos de que la reserva implica una protección a muy largo plazo, incluso en las etapas finales como tal de la vida y del envejecimiento. Y ese es uno de los fenómenos que más ha llamado la atención, porque lo que llama la atención es precisamente que la escolaridad, por ejemplo, que ustedes están completando en este momento, tenga un efecto protector cuando ustedes tengan 70 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un efecto que se ve a muy largo plazo y esa es la diferencia quizá más importante con el concepto coloquial, digamos, de neuroprotección. Ahora, ¿de dónde vino? Esencialmente las dos que ven aquí son las dos líneas de evidencia, digamos, más conocidas, más estudiadas del concepto de reserva cognitiva. Y por un lado están los estudios precisamente neuropatológicos que se hicieron esencialmente en demencia, sobre todo en Alzheimer, en adultos mayores, en donde cuando se describió por primera vez las lesiones neuropatológicas que eran típicas de enfermedad de Alzheimer y se comenzaron a estudiar los cerebros de pacientes que muchos de ellos la habían padecido, pues se comenzó también a estadificar la severidad, ¿no? Por primera vez podemos establecer la severidad de las lesiones patológicas en distintos estadios. Entonces, eso nos permitió tratar de relacionar, de ver si había alguna relación entre aquellos que tenían más lesiones y habían tenido en vida, digamos, más manifestaciones neurológicas o una severidad más importante en la demencia.
que esto fue, digamos, de los primeros estudios que se hizo, aunque el estudio más clásico es este de Gassman, en realidad del 88 hay un estudio de 1968, de 20 años antes, que quizá fue el primero, en realidad, que describió esta discrepancia, ¿no? Bueno, digamos, regresando puntualmente al tema, es cierto, esa asociación que hay entre la cantidad de lesiones y las manifestaciones clínicas se cumple en la gran mayoría de los casos, ¿no? Esto pues no fue de alguna manera sorpresivo, era lo que se esperaba, más lesiones, más alteraciones clínicas, pero justo se comenzó a observar que existían algunos casos excepcionales en donde aparentemente tenían una gran carga de lesiones, pero no habían tenido tantas manifestaciones clínicas, o las manifestaciones cognitivas pues no habían sido tan severas, ¿no? Y entonces, en el primer estudio que les digo de 1968, en realidad se propone que lo más probable es que hayan medido mal el rendimiento cognitivo, es decir, no se propone para nada que exista a lo mejor una discrepancia entre estas lesiones, pero ya justamente este artículo de Katzmann se considera como el seminal porque este sí por primera vez propone que estos pacientes en los que hay una discrepancia pudiera estar relacionado justo con una reserva cognitiva, con una función cognitiva a lo largo de toda su vida que de alguna manera los protegía. Entonces, de esta discrepancia es donde surge este concepto, es el más importante, pero hay otra línea de evidencia también igualmente importante que tiene que ver con los estudios epidemiológicos. En los primeros estudios epidemiológicos en demencias que trataban de buscar evidencia, digamos, de cuáles eran los factores protectores y de cuáles eran los factores de riesgo para desarrollar demencia, desde los primeros, uno de los puntos más importantes que ha salido consistentemente asociado es justo al nivel educativo, la educación, la instrucción formal. Aquí abajo se presentan justo aquellos factores que se consideran protectores o que disminuyen el riesgo de padecer demencia, y desde estos estudios epidemiológicos se demostró muy bien que la actividad física, que la actividad cognitiva, que la escolaridad, que la interacción social parecían tener un efecto disminuyendo el riesgo, ¿no? Entonces, estas dos evidencias de alguna manera apuntaban un poco hacia lo mismo. De hecho, justamente que la razón por la cual existía esta discrepancia patológica fuera precisamente por la presencia de estos factores protectores en algunos de esos pacientes. Pero hay una tercera línea menos conocida, sobre todo para nosotros en el ámbito clínico, pero que se desarrolló también de manera muchísimo más temprana y que le da, de alguna manera le da sustrato a la teoría, digamos, de la reserva cognitiva, y tiene que ver con todas las investigaciones que seguramente han escuchado sobre los ambientes enriquecidos en animales de experimentación. Estos estudios desde hace muchos años, vean, ahí están los primeros estudios de Donald Hebb en los años 50, en donde demostraron claramente que aquellos animalitos que estaban completamente libres y aquellos que estaban literalmente enjaulados e incluso aislados mostraban un desempeño distinto en pruebas cognitivas y una conducta además distinta, ¿no? Y desde entonces empezaron a estudiar que quizá justo los ambientes enriquecidos, la libertad, la interacción social, etcétera, de alguna manera mejoraba el rendimiento cognitivo. Pero quizá la aportación más importante de estos ambientes enriquecidos es que por primera vez demostraron que esta estimulación ambiental con los ambientes enriquecidos era capaz de cambiar literalmente la morfología del tejido nervioso, de aumentar el espesor de la corteza, de aumentar la complejidad precisamente de los árboles dendríticos, y que esto además ejercía un papel neuroprotector en distintos modelos de enfermedades, incluso de enfermedades neurodegenerativas. Es decir, ¿por qué de alguna manera encaja en la parte de la reserva cognitiva? Porque le da sustrato, es decir, te explica cuál es el mecanismo por el cual a través de la estimulación cognitiva puede de alguna manera protegerse el tejido nervioso, porque se demostró precisamente estos cambios en sustancia gris a nivel sináptico, a nivel neuronal, etcétera, ¿no? Entonces, estas tres líneas de evidencia en realidad han sido las que de alguna manera dan el concepto moderno, actual, que conocemos como el de reserva cognitiva. Esta es la gráfica, digamos, típica que se propone en el caso de la reserva cognitiva, por ejemplo, en Alzheimer, ¿no? En donde se propone o se hace la diferenciación entre una persona con una baja reserva cognitiva y una persona con una alta reserva cognitiva, y cómo conforme va aumentando la carga de lesiones neuropatológicas, la persona con una baja reserva cognitiva, pues de manera más temprana desarrolla el declive cognitivo. Este es el umbral, digamos, clínico del diagnóstico de la demencia, y entonces se propone que una persona con una baja reserva cognitiva pues va a presentar antes, ¿no?
los síntomas que una persona que tiene una alta reserva cognitiva y en donde la inflexión puede hacer que esta diferencia que hay entre este y este paciente pues sea hasta de una década o más, por ejemplo. Este fenómeno está muy bien descrito, muy bien documentado acerca, digamos, de la modulación del retraso en la aparición de los síntomas, pero si se dan cuenta aquí, ambas pendientes, ambas curvas al final llegan al mismo punto y esto es totalmente cierto, ¿eh? Es decir, no quiere decir que el concepto de la reserva cognitiva o este efecto protector evite ninguna enfermedad, eso no se ha demostrado para nada, pero sí puede retrasar de alguna manera su presentación, como vamos a ver más adelante. E incluso aquí pudiera de alguna manera suponerse que los pacientes que tienen una alta reserva cognitiva parecen mostrar incluso un deterioro muchísimo más severo que aquellos que tienen una baja reserva cognitiva. Y esto, la verdad es que esta observación también es cierta. Hay varios estudios que han demostrado que aquellos pacientes que tienen una alta reserva cognitiva parecen mostrar un deterioro en el momento en el que inician muchísimo más severo. Es decir, sí se ha demostrado esta pendiente mucho más importante, ¿no? Pero quizá la gran relevancia o en lo que se ha centrado es en este retraso en la presentación de los síntomas, ¿no? En la actualidad, en pacientes que tenemos con deterioro cognitivo y una alta reserva cognitiva, siempre los monitorizamos de manera muy estrecha porque justo hay esa posibilidad de que una vez que comienza el deterioro, el paciente se deteriore de una manera muchísimo más acelerada. Eso es cierto, ¿no? Y a eso es a lo que se le llama el umbral, vamos a decirlo, a partir del cual este efecto de la reserva cognitiva se agota y el paciente pues manifiesta las características de la enfermedad de una manera pues muchísimo más clara. Pero bueno, esto nos habla de una diferencia de edad, digamos de inicio de la presentación muy importante y de gran relevancia clínica. ¿No? Algo también muy interesante y que seguramente también han escuchado en relación con este concepto de la reserva cognitiva son otros conceptos que están relacionados. La verdad es que no hay un consenso universal entre todos ellos y de hecho se han agregado algunos nuevos que les voy a señalar un poco más adelante. Quizá estos dos, que es la reserva cerebral y la reserva cognitiva, son de los que están un poquito mejor definidos, vamos a decirlo como tal en la actualidad. De hecho, el concepto como tal de reserva cerebral es más bien un concepto anatómico, vamos a decirlo así, es decir, de manera muy coloquial podríamos considerar que el concepto de reserva cerebral es que simple y sencillamente alguien nace con una mayor cantidad de volumen de sustancia blanca, de sustancia gris o de neuronas o de lo que ustedes quieran, y así nace literalmente con ellos y eso lo hace pues de alguna manera más resistente al daño. Es decir, proponer que este es un aspecto anatómico bastante pasivo, porque incluso se propone que esto está, digamos, mediado biológica y está genéticamente, y que esto no tiene que ver necesariamente con aspectos de estimulación ambiental. Por eso se hace la diferencia, digamos, más importante entre reserva cerebral y reserva cognitiva, porque este es un concepto más anatómico y más pasivo. Es decir, este no tiene que hacer ningún esfuerzo el paciente, sino más bien, pues ya lo trae y que esto, digamos, de alguna manera lo protege. Hay un concepto también relacionado que es el concepto de reserva neuronal, que trata de alguna manera de empatar ambas teorías, en las cuales se propone justamente que las redes o circuitos neuronales, aquellos que estén de alguna manera más fortalecidos justo por la experiencia, se vuelven muy redundantes, como está ejemplificado aquí, ¿no? Un núcleo grupo neuronal conectado entre A y B, pues está conectado a través de múltiples vías, algunas de ellas incluso más fortalecidas que otras, y eso hace que si algunas de estas se pierden por alguna lección, pues las otras sigan funcionando, ¿no? Hasta cierto nivel umbral. Esto es un concepto un poco que trata de empatar ambas cosas, porque evidentemente el fortalecimiento de estas comunicaciones o circuitos o redes neuronales, pues está mediado justo por la experiencia ambiental, ¿no? Y estos conceptos, la verdad es que aunque no están adecuadamente definidos, pues se usan mucho en la literatura. Hay un concepto adicional que para nosotros, sobre todo los que estudiamos neuroplasticidad en respuesta a la lesión, es muy importante, y es justo este proceso, digamos, de reparación o de regeneración o de compensación neuronal que ocurre después del daño. Eh, Algunos le han llamado así como tal como reserva neuroplástica y sería esta habilidad de compensar los déficits funcionales en respuesta al daño, el envejecimiento o la enfermedad y puede ayudar evidentemente a recuperar ciertas funciones. ¿Qué lo diferencia de los otros conceptos? Que este potencial,
digamos, de compensación o reserva neuroplástica, pues solo lo vamos a poder ver en acción cuando el cerebro sufre una lesión de la que ustedes quieran, ¿no? Es decir, si el cerebro está, digamos, sano, intacto y no le ha pasado nada, pues no podemos verlo en acción hasta que literalmente sufre una lesión, entonces vemos cómo responde al daño, qué tanto se repara, qué tanto se recupera, etcétera, ¿no? Este potencial de reserva neuroplástico que es el que estamos de alguna manera buscando en los pacientes, por ejemplo, con EBC o con trauma craneoencefálico, pues de alguna manera podría permitir predecir un poco mejor el potencial de recuperación de cada uno de los pacientes. Y así como esos, se han propuesto muchos otros, que si existe una reserva metabólica, que si existe una reserva, por ejemplo, motora, cosa muy interesante que se ha explorado en la enfermedad de Parkinson, pero la verdad es que todos estos conceptos están como menos definidos. No, sobre todo medirlos resulta además pues todavía algo más complicado, ¿no? Aquí les pongo justo la referencia de abajo, es una conferencia que se trató de hacer en 2019 para ponerse de acuerdo y la verdad es que la conclusión es que no hubo acuerdo en ese sentido. Pero bueno, regresando a los fundamentos de la teoría, habla de que la actividad cerebral, en particular la cognitiva repetida, realizada a lo largo de los años, de alguna manera es lo que protege. Pero bueno, ahí empiezan evidentemente las preguntas, es decir, cualquier tipo de aprendizaje o cualquier tipo de actividad cognitiva de alguna manera aumenta mi reserva cognitiva. Pues es una magnífica pregunta. A la fecha no tenemos una respuesta, digamos, cabal para cada una de las dudas. Pero sí tenemos claro algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que se han hecho en los estudios en ese sentido. Por ejemplo, necesitamos que evidentemente la actividad cerebral pues, sea continua, repetida, continuada, crónica a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues sí, es una pregunta de la cual no tenemos respuesta en la actualidad. Tenemos claro, por ejemplo, que aquellas actividades que son cognitivamente estimulantes, lo voy a poner entre comillas porque definir cognitivamente estimulante es un reto todavía que no se ha superado, pero una actividad que resulta un reto para el sujeto en contraste con una actividad monótona y trivial, evidentemente parece ejercer un efecto más importante en la reserva cognitiva. De la misma manera, la parte, vamos a decirlo así, límbica de motivación de las actividades cognitivas también tiene mucho que ver. Una actividad aburrida, monótona, con una actividad estimulante, interesante, que resulta un reto, parece de alguna manera ejercer un efecto más en la reserva cognitiva. Y bueno, ya comentamos esa parte del efecto a largo plazo, pero justo, o sea, las equivalencias que hay entre todos esos, digamos, aspectos que incrementan la reserva cognitiva, pues es lo que todavía no se ha definido adecuadamente. Quizá esto es justo el punto más interesante. Honestamente, si no hubiéramos demostrado de alguna manera un efecto de la reserva cognitiva modulando distintos aspectos de distintas enfermedades, la verdad es que no nos interesaría mucho. Y esa es la parte más interesante, es decir, más allá de definirla bien y cómo medirla y todo eso que lo vamos a ver más adelante, lo interesante es justo lo que comentamos. De hecho, el aspecto que más, la enfermedad que más he estudiado, pero por mucho, pues es la demencia, y de entre todas las demencias, pues la que más he estudiado es Alzheimer. Y ahí está lo interesante, es que el indicador, por ejemplo, más utilizado a lo largo de la historia sigue siendo la escolaridad. Pensamos que es un indicador en realidad bastante malo en ese sentido, muy inespecífico, etcétera, con muchos bemoles en ese sentido, pero lo interesante es que a lo largo de todos los estudios el efecto de la escolaridad disminuyendo el riesgo de enfermedad de Alzheimer es muy consistente. O sea, prácticamente no hay un estudio ahí que haya encontrado lo opuesto, ¿no? Vamos a decirlo así. Y eso es lo interesante, ¿no? Este efecto modulador como tal. Y bueno, se ha estudiado ya en la actualidad, no nada más en Alzheimer, sino en muchas otras demencias. Es interesante que este efecto de la reserva cognitiva incluso está presente, por ejemplo, en demencias que tienen un trasfondo genético prácticamente, en donde podrías decir que ahí no va a tener nada que ver, pues sí, evidentemente modula, digamos, la presentación, la hace más leve, la hace más llevadera, mejora la respuesta terapéutica, incluso en demencias frontotemporales y asociadas a mutaciones del cromosoma 17, es decir, incluso en aquellas variedades en donde el origen es netamente genético, la reserva cognitiva sigue ejerciendo un efecto modulador, aminorando muchas de esas características. Y esto es lo interesante. Y no nada más en demencias degenerativas, también en demencia vascular,
y en una gran diversidad de daños cerebrales adquiridos, hablando de trauma craneoencefálico, por supuesto enfermedad vascular cerebral, ahí podemos agregar esclerosis múltiple, por ejemplo, y precisamente lo interesante es que parece ser, después de haberse explorado en otras enfermedades y no necesariamente en demencias, es que se ha comenzado a ver que parece ser que esta reserva cognitiva parece un neuroprotector, pero de enfermedades cerebrales en general, no de demencias, no necesariamente de daño cerebral adquirido, sino precisamente que pudiera ser aplicable a muchas enfermedades psiquiátricas, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver precisamente más adelante. También se ha visto que ejerce un efecto modulador en los efectos cognitivos derivados de los trastornos del sueño. Y aquí lo interesante es que, como ya dijimos, no evita ninguna enfermedad. Evidentemente la reserva muy probablemente no evite ninguna de estas enfermedades, pero claramente las modula. Y los efectos más consistentes son retraso en el inicio, pero también se ha visto que de alguna manera matiza la presentación clínica, la hace más severa, perdón, menos severa. E incluso algo súper interesante, que es una de las cosas que, que estamos en la actualidad tratando de demostrar, que media también es un mediador importante de la respuesta terapéutica. Y sí, que aquellos sujetos que tienen una mayor reserva cognitiva tienen un potencial de respuesta a una gran diversidad de tratamientos, pues mucho más altos que los que tienen una baja reserva cognitiva. Y eso de alguna manera resulta lógico cuando veamos precisamente su relación con los procesos de plasticidad, ¿no? Esta es otra cosa de las que también se ha estudiado mucho, es decir, qué cosas estimulan de alguna manera la reserva cognitiva. Ya hablamos en general de actividad cognitiva en general, pero puntualmente se ha estudiado muchísimo qué otras cosas, qué otros aspectos, muchos de ellos seguramente lo han escuchado. La escolaridad sigue siendo el más estudiado, el más consistentemente asociado. También se ha asociado mucho el coeficiente intelectual, el CI famoso, como una medida, digamos, de la reserva cognitiva. Esto tiene sus detalles, no me voy a meter mucho en eso, pero bueno, también se ha utilizado como un indicador de reserva cognitiva. Pero tenemos claro que actividades, digamos, puntuales como la lectura, el hábito de la lectura, no, evidentemente estamos hablando de hábitos, el bilingüismo, la interacción social, por ejemplo, distintas actividades de esparcimiento, aquí sobre todo hablamos de actividades manuales tipo rompecabezas, crucigramas, en fin, o incluso actividades netamente manuales constructivas también parecen estar asociadas. El aprendizaje musical, y ahí pongo al final tres que están en rojo porque estrictamente no son cognitivas, ¿no? Que es el ejercicio, la dieta y la calidad de sueño, que parecen también abonar de manera positiva, ¿no? Pero las dejamos ahí un poco separadas porque estrictamente no representan actividades cognitivas. Pero de todas estas hay evidencia de que protegen. Ese es el efecto, ¿no? Una de las cuestiones que a la fecha, pues todavía no sabemos si no se ha estudiado formalmente, es esta parte de, bueno, de todos estos, ¿cuál es el que tiene más peso? Si tendríamos que decidir cuál parece el más importante, parece ser la escolaridad, pero aquí sobre todo es porque es la que más se ha estudiado, ¿no? Todos los demás más recientemente se han propuesto, por ejemplo, la interacción social como un factor súper importante en los adultos mayores, por ejemplo, en comparación con aquellos que se aíslan, etcétera, pero parece ser un indicador muy consistente en reserva cognitiva. El más sólido parece ser la escolaridad porque es el más viejo que se ha estudiado, pero ahí también, como habíamos dicho, que este indicador de la escolaridad también tiene pues muchos detalles, ¿no? Porque, por ejemplo, simple y sencillamente contar el número de años de escolaridad sin contar, por ejemplo, pues cómo le fue académicamente hablando o si se tardó, a lo mejor hizo muchos años porque le costó mucho trabajo. Todos esos tipos de detalles de la escolarización no suelen preguntarse y a pesar de que no hacemos un análisis fino en la escolaridad, consistentemente sigue asociado este efecto protector. Y bueno, como ya se habrán podido dar cuenta a lo largo de la charla, pues este asunto de la reserva cognitiva tiene muchas limitaciones en el estudio. Uno de los más importantes es que la mayoría de los estudios pues lo mide transversalmente. Nosotros también lo hemos hecho así, porque evidentemente uno de los aspectos que sería muy conveniente estudiar serían los estudios longitudinales para ver justo cómo cambia a lo largo del tiempo y ahí tiene que ver con los indicadores que utilizamos. Adelante lo vamos a mencionar, cómo medimos la reserva cognitiva a través ya de algunos cuestionarios y escalas, etcétera, para tratar de incluir todos estos aspectos que ya comentamos.
pero la verdad es que muchos de ellos, por ejemplo, son difíciles de medir, por ejemplo, en una persona más joven, ¿no? Es decir, si yo quiero medir la reserva cognitiva en alguien de la edad de ustedes, me va a costar mucho trabajo porque justo están construyendo apenas a lo mejor terminando su escolarización formal y entonces algunos otros aspectos pudieran no estar todavía consolidados o medir este tipo de reserva cognitiva en niños porque evidentemente están en proceso de escolarización, pues es todavía más complicado. Es decir, ahí tenemos muchos problemas de cómo la medimos porque la mayoría de los indicadores de reserva cognitiva están pensados para adultos mayores, así se crearon para medir de alguna manera su efecto en demencias. Entonces hacerlo en otros grupos, la verdad es que está muy complicado. Pero bueno, justo los indicadores de reserva que están muy incompletos, son muy cualitativos, ¿no? Es decir, no tenemos manera de medirlos de manera muy clara, sino hacemos estimaciones en realidad. Y hacer, por ejemplo, hablando de indicadores de reserva cerebral, ahí los estudios, la verdad es que son muy escasos en ese sentido. De reserva cognitiva van a encontrar miles de artículos últimamente, pero de reserva cerebral es mucho menos frecuente porque implica, al ser un concepto anatómico, pues medir evidentemente cosas, ¿no? Medir volúmenes cerebrales, espesores de la corteza, diferencias que hay entre sujetos de alta y baja reserva cerebral, etcétera. Entonces, estos estudios son más costosos, son más difíciles de hacer y no son los más abundantes, ¿no? Y bueno, a diferencia, digamos, de estos indicadores de los que ya hablamos que parecen como indicadores pues muy estables, ¿no? Como medir, justo preguntarle a la escolaridad si tienen tales hábitos o no. La verdad es que la tendencia en la actualidad más bien es a buscar lo que llamamos indicadores dinámicos de respuesta terapéutica. ¿Qué quiere decir dinámico? Es decir, someter literalmente al sujeto a una tarea, a un reto, por ejemplo, al que no se haya enfrentado y ver cómo lo resuelve. Ese para nosotros es un indicador como más, un poco más importante, más cercano, que pensamos que puede ser más fidedigno de este efecto de la reserva cognitiva. Pero bueno, en ese, estos son puntos en realidad que están un poco en el aire precisamente en cuanto a su análisis. Otra de las cosas también en ese sentido es que también desde hace algunos años se está buscando un indicador, un biomarcador como tal cuantitativo de reserva cognitiva a nivel justo de estudios de resonancia magnética, de electroencefalografía cuantitativa, a nivel de marcadores bioquímicos para ver si existiera algo mucho más cuantitativo, más objetivo para poder medir este asunto de la reserva cognitiva. A la fecha, pues todavía no contamos con él. Otro aspecto que está, digamos, por definirse, que todavía no está bien estudiado adecuadamente, tiene que ver con los mecanismos moleculares. Es decir, si ya sabemos que la actividad cognitiva, cerebral, realizada a lo largo de los años, de alguna manera protege, ¿cuál es el mecanismo de protección? Es decir, cómo es que la actividad neuronal, la actividad cognitiva, molecularmente ejerce un efecto de protección. Sí se han estudiado varios mecanismos, por ejemplo, estos que les pongo aquí, la activación, por ejemplo, de algunas poblaciones de receptores de serotonina y de NMDA a largo plazo se han demostrado, por ejemplo, que modulan, son capaces de modular el procesamiento del beta amiloide, por ejemplo, o de favorecer su eliminación. Y se ha demostrado que algunos genes, por ejemplo, o la modulación epigenética a través de metilación o acetilación histónica parece mediar algunos de estos mecanismos, pero la verdad es que no tenemos claro exactamente qué hace de diferente un proceso de neuroplasticidad o de aprendizaje cualquiera a convertirse en algo que verdaderamente protege al cerebro a muy largo plazo. Pero bueno, se han hecho algunos estudios ahí para tratar de conocer los mecanismos moleculares de la reserva cognitiva, como se podrán imaginar, pues con toda la intención también de hackearlos, ¿no? Es decir, de tratar a ver si podemos de alguna manera estimular estos mecanismos de protección relacionados con la actividad cognitiva o la actividad sináptica. Pero pues vaya, es algo que todavía sigue también en estudio, otro aspecto que de la reserva cognitiva que también hay que estudiar. Y bueno, algo para nosotros que es quizá de lo más importante de neuroplasticidad, reserva cognitiva, es precisamente la relación que existe entre ambos. Porque si se dan cuenta, en realidad puede no ser tan obvio, pero la relación es directa, ¿no? El proceso de neuroplasticidad como tal, que ya hablamos en la clase pasada, con esta capacidad que tiene el tejido nervioso de cambiar y reorganizarse, etcétera, lo que estamos viendo en realidad en reserva cognitiva parece ser justo la manifestación,
la manifestación conductual, o en este caso cognitiva, de un cerebro que ha hecho neuroplasticidad de manera recurrente. Es decir, lo que vemos como efecto de la reserva cognitiva a largo plazo es ese efecto de neuroplasticidad. Es un cerebro que está acostumbrado a hacer neuroplasticidad y la ha hecho durante toda su vida, y eso de alguna manera pues explica muy bien por qué puede ser pues un sistema más adaptable o que responda mejor a las terapias, o que de alguna manera incluso aminore las características del envejecimiento o de distintas enfermedades. Es decir, le llamamos que es un proceso de metaplasticidad o de metaneuroplasticidad. Aquel cerebro que se le ha pasado toda su vida haciendo neuroplasticidad está, digamos, en mejores condiciones de enfrentar distintos trastornos, lesiones o enfermedades. Hay muchos cuestionamientos, como ya se podrán imaginar, sobre la reserva cognitiva. Ni siquiera nos vamos a enfrentar a todos en ese sentido. Por ejemplo, uno de los más importantes es justo cómo podemos definir una actividad cognitivamente estimulante. Es decir, ¿qué es una actividad cognitivamente estimulante? ¿Cómo puedo yo medir qué tan estimulante es una actividad cognitiva? Hace algunos años se propuso, pues justo, de alguna manera, lo más obvio era utilizar, por ejemplo, resonancia magnética funcional para ver qué tantas áreas se activaban ahí durante la tarea. Pero la verdad es que se demostró que no parece estar necesariamente relacionado con la estimulación cognitiva. Uno podría pensar, pues, donde se encienda todo el cerebro, esa es la actividad pues más importante, pero bueno, se demostró, por ejemplo, y seguramente a lo mejor ustedes lo han visto, que el uso, por ejemplo, de alucinógenos como el LSD encienden literalmente todo el cerebro, y eso no quiere decir en realidad que sea una actividad cognitivamente estimulante. En otras palabras, todavía no sabemos cómo medirlo, ¿no? Para ver las diferencias de una actividad contra otra. Las equivalencias, como ya les había dicho, entre los distintos factores que incrementan la reserva cognitiva, estamos también ahí completamente sin una respuesta categórica. Y esto en realidad, déjenme decirles que eh, eh, que en realidad está originado por una inquietud auténtica de los pacientes, ¿no? Cuando, por ejemplo, recomendamos muchas actividades para de alguna manera aumentar la reserva cognitiva, ¿no? Pues lea, ¿no? Pues haga ejercicio y duerma bien y todo eso. Y cuando alguien pregunta, oye, de todas estas actividades que me recomienda, ¿cuál es la que más efecto tiene? Es decir, me pongo mejor a tocar un instrumento, a aprender un idioma, o mejor tengo actividad social, o me pongo a leer. ¿Y qué me pongo a leer? ¿Qué me conviene leer? Todas esas preguntas en realidad siguen en el aire, ¿no? Es decir, qué tipo de material de lectura, con qué frecuencia, qué tiene más peso, o aprender otro idioma o aprender a tocar un instrumento, no lo sabemos, ¿no? Hacemos una recomendación genérica, en realidad, acerca de todas las actividades que sabemos que incrementan la reserva cognitiva, pero las equivalencias, las valencias, la verdad es que no la tenemos, no se ha estudiado, digamos, de manera formal. Es un reto, en realidad, metodológicamente hacerlo, pero bueno, sería algo interesante de conocer. Este punto también es algo muy, muy importante al respecto de si existen periodos críticos para la reserva cognitiva. Es decir, esto se puso de relieve, sobre todo tratando, por ejemplo, de adultos mayores, que como ustedes saben hay un grupo, digamos, de adultos mayores que a veces retoman su escolarización formal, pues una vez que tienen tiempo de hacerlo, ¿no? Que después a lo mejor de los 60 años, ya cuando se jubilaron y trabajaron toda su vida, quieren retomar su escolarización y retoman su licenciatura, etcétera. Evidentemente ahí está la pregunta de, bueno, si yo retomo mi escolarización de manera tardía, esto sigue existiendo, digamos, sigue ejerciendo un efecto neuroprotector a largo plazo, eso me protege como tal del riesgo de demencia. La verdad es que hay muy pocos estudios en ese sentido. Si hay uno por ahí que evaluó justo esta escolarización tardía en un grupo de adultos mayores que tomaron cursos universitarios arriba de los 65 años, pero el efecto solamente se tomó en el corto plazo, ¿no? Claramente hubo una mejoría en algunas funciones, algunos dominios cognitivos después de haber completado estos cursos, pero eso pues no es en realidad evidencia de un efecto protector. Habría que seguir a estos adultos mayores y ver si eso disminuyó su riesgo de desarrollar demencia, etcétera, ¿no? La propuesta actual, pues, es que probablemente sí, probablemente existan periodos críticos en los cuales sea ideal, pues, justo completar la escolarización, y que este efecto tardío, digamos, aunque sí la ejerza, sea de menor intensidad, pero es algo que es muy difícil de estudiar. Y bueno, como ya habíamos dicho, también tratar de buscar un biomarcador objetivo, algo que podamos de alguna manera medir, determinar, para ver
de una manera más objetiva poder medir este concepto de la reserva cognitiva, ¿no? Si es posible aumentar la reserva cognitiva, pues sí, de manera teórica sí. Aquí me refiero a la manera artificial, ¿eh? No la manera natural, que sería justamente esta parte de leer y de tocar la guitarra y lo que ustedes quieran. No, evidentemente se ha propuesto sí distintas estrategias que ya se usan en la actualidad para estimular la actividad cerebral. Estamos hablando de la estimulación cerebral no invasiva y invasiva pudiera de alguna manera aumentar la reserva cognitiva, pues una vez más, no hay estudios, literal, todos los protocolos que hay, que se han estudiado incluso, por ejemplo, de TMS o TDCS para estimular incluso procesos cognitivos, pues todos los han estudiado en el corto plazo. Le dan X cantidad de sesiones, miden los efectos al final, a lo mucho los seguirán un mes, 2 meses, quizás 6, y los que más. ¿Cuál es el efecto de esta estimulación artificial a largo plazo? No lo sabemos, o sea, pues no sabemos si eso realmente ayuda a aumentar la reserva cognitiva y lo mismo, la misma pregunta también surge de la estimulación farmacológica que se ha, digamos, utilizado y se ha vociferado a lo largo de mucho tiempo que exista algún fármaco que de alguna manera incremente nuestras actividades cognitivas. Esto se ha estudiado, digamos, incluso de manera, pues vamos a decirlo así, pues un poco subterránea desde hace muchos años, ¿no? Y hay muchos laboratorios farmacéuticos y semifarmacéuticos buscando la posibilidad de que exista o no un efecto sobre la cognición de distintas sustancias químicas, ¿no? Esto ya me lo voy a aceptar, este es un estudio que hicimos nosotros aquí, pero bueno, me quiero concentrar, digamos, en esta, que es la parte más importante. La aplicación, digamos, de la reserva cognitiva, una vez más, en el ámbito de la psiquiatría es muy reciente comparativamente hablando. De hecho, me parece que ha sido un poco, pues, anecdótica y además desordenada en ese sentido. Quizá en donde más se ha explorado, pero ya no nos parece a lo mejor tan interesante, es en los efectos cognitivos, porque resulta más obvio. Si estamos estudiando la reserva cognitiva, el efecto protector que esperamos debería ser sobre la cognición. Y sí, ciertamente parece ser que la mayoría de los efectos protectores que tiene la reserva cognitiva es sobre la cognición. Y eso es lo más estudiado, incluyendo también en patologías psiquiátricas, es decir, en los déficits cognitivos asociados a depresión, en los déficits cognitivos asociados al trastorno bipolar o a la esquizofrenia. La verdad es que ahí existe cierta cantidad de evidencia de que ejerce efectos cognitivos. Pero a mí particularmente, me parecen más interesantes los no cognitivos, es decir, si la reserva cognitiva puede modular otros aspectos que no sean necesariamente cognitivos y que sí sean características precisamente de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, justamente modulando la severidad clínica y algo para mí muy interesante, que es justo la respuesta terapéutica, tanto farmacológica como psicoterapéutica, si reduce, por ejemplo, el ciclado en los pacientes con bipolaridad o el número de recaídas, ¿no? O mejora, por ejemplo, la tasa de respuesta terapéutica, en fin, todo ese tipo de aspectos no necesariamente cognitivos, me parece que todavía falta mucho por explorar, aunque sí, como se van a dar cuenta, pues ya hay bastantes estudios ahí, incluso que respaldan la posibilidad de hacer incluso metaanálisis, pero una vez más, este aspecto de analizar la reserva cognitiva en aspectos psiquiátricos es comparativamente más reciente, es decir, no es algo que se haya explorado de manera, sistemática, vamos a decirlo así, sino hasta ahorita se ha estudiado en varias de estas enfermedades. Es muy interesante que siga, que se haya demostrado este efecto modulador. Ahí sí tenemos además que ser honestos y ahorita lo vamos a discutir cuando veamos el artículo. La mayoría de los estudios que están publicados pues son aquellos en donde se demostró que la reserva cognitiva pues tenía un efecto positivo. Ya saben ustedes que siempre hay un sesgo ahí muy importante de las publicaciones con resultados negativos. Es decir, si uno quiere buscar un estudio sobre reserva cognitiva que no haya demostrado estos efectos, le va a costar más trabajo porque de por sí a las revistas pues les interesa más bien aquellos en donde sí se encontró y los que no pues son más complicados de publicar, ¿no? Pero bueno, es ahí cuando uno revisa así la evidencia, pues siempre uno se queda con la idea de que el efecto es muy consistente, pero también tenemos que tener en cuenta
este efecto de sesgo de las publicaciones con resultados negativos. Y también muy interesante, precisamente, que es algo que precisamente estamos estudiando aquí. Nuestra propuesta es que también aquellos pacientes con una mayor reserva cognitiva van a responder mejor a las terapias, incluso con estimulación cerebral no invasiva, ¿no? Cosa que también se ha estudiado comparativamente poco y que nos parece además bastante lógico, ¿no? Porque literalmente la estimulación cerebral no invasiva se basa en inducir un proceso de neuroplasticidad. Es muchísimo más probable que a un cerebro que está acostumbrado a hacerlo lo realice de manera pues muchísimo mejor o con más éxito, ¿no? O con menos sesiones, etcétera. En fin, tiene muchas implicaciones en ese sentido. Y bueno, ya para concluir, hay muchas perspectivas, yo ya le dije muchos de los aspectos en realidad que no están adecuadamente estudiados todavía, los conceptos, la terminología, los indicadores clínicos, cómo lo medimos, los biomarcadores, en fin, o sea, hay muchas cosas que se dan cuenta están muy mal definidas, pero a nosotros nos parece algo pues muy interesante de estudiar por los efectos clínicos que tiene, ¿no? Es decir, por cómo de alguna manera modula enfermedades neurológicas y psiquiátricas en general. De hecho, de alguna manera estamos estudiando incluso si la reserva cognitiva de alguna manera minora las manifestaciones de neuroplasticidades adaptativas que nosotros vemos en los pacientes. Por ejemplo, la epileptogénesis, por ejemplo, la espasticidad, por ejemplo, el dolor neuropático, etcétera. Es decir, también eso prácticamente no se ha estudiado para nada, pero bueno, tenemos la propuesta de que en realidad la reserva o esta actividad cognitiva más bien parece un modulador en general de enfermedades cerebrales, sin ponerle ningún nombre en particular de enfermedades neurológicas o psiquiátricas, etcétera, y a salirnos exclusivamente de la parte cognitiva, porque eso ya parece de alguna manera obvio, ¿no? Y otro aspecto al final muy importante, que me parece también muy importante explorar, es que todo el tiempo hablamos de cosas que de alguna manera pues incrementan la reserva cognitiva, pero que hay de aquellas que la disminuyan, es decir, es probable que haya muchos factores que la disminuyan, pues sí, se han estudiado comparativamente poco, en especial estrés crónico, por ejemplo, el uso de drogas de abuso, la privación sensorial, la privación de sueño, por ejemplo, e incluso distintos fármacos que pudieran afectar los procesos de neuroplasticidad, cosa que nosotros ya hemos estudiado en enfermedad vascular cerebral, por ejemplo, con antiepilépticos y neurolépticos, etcétera, que pueden de alguna manera interferir con los procesos de neuroplasticidad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay una gran diversidad de aspectos todavía por definir en la reserva cognitiva, pero para nosotros es muy interesante porque justo estudiamos nosotros los procesos de neuroplasticidad y esta es precisamente una manifestación de ese proceso pues, a muy largo plazo. De ahí lo que nos parezca pues, algo muy interesante de estudiar, no nada más en neurología, sino en salud mental. Y creo que con esto concluiría la presentación. No sé si sobre el tema, que si se dan cuenta,